que es el carácter esencial del pecado, es decir, cómo ve Dios el pecado. Recuerde que el pecado nos ha enajenado de tal manera que yo no puedo percibir el pecado como Dios lo ve. Eso implica que mi razonamiento, mis sentimientos, mi voluntad, todo lo que es la parte psicológica, no lo percibe como Dios lo da en su palabra, por causa de que nuestro ser psicológico y espiritual ha sido afectado por este pecado. Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos nuestra vida a la luz de la óptica de Dios, que es su palabra. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos citar aquí a Walter Horton. Dijo: creo que la dificultad humana básica es una perversión de la voluntad, ese abuso cometido a la confianza divina y que se llama pecado. Y creo que el pecado es, en un sentido, una enfermedad racial transmisible de generación en generación. Entonces, si uno comienza a ver el pecado como Dios lo presenta, esto nos va a ayudar a poder tener el marco de referencia correcto. Veamos entonces la revelación bíblica sobre el pecado. Quiero puntualizar aquí tres cosas. En primer lugar, el pecado es una clase específica de mal, es decir, que tiene que ver con la parte moral. El pecado prácticamente es un problema moral. De hecho, todos los vocablos que se refieren a pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen un señalamiento a la parte moral del ser humano. Por eso que el pecado, es decir, cometer pecado, es una inmoralidad. Entonces, el pecado también es el resultado de una elección libre, pero pecaminosa del hombre. Por eso Isaías 48:8 dice: si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabías que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Nos damos cuenta que prácticamente el pecado trae una falta de percepción acerca de nuestros propios actos, pero que la rebeldía ha estado ahí en el ser humano. Por eso que en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es un acto libre, entonces soy responsable por cuanto libremente he pecado. Entonces, si nosotros entendemos que el pecado no es sencillamente algo que está fuera de nosotros y que no tengo yo nada que ver con él, tiene que ver con nuestra voluntad. Pero también el pecado tiene un carácter, digamos, absoluto. Es decir, que el pecado no es un grado menor de bondad, sino un positivo mal. Es decir, que en el pecado no existen tonos grises. No existen tonos grises, como dice, una mentira piadosa. No existe mentira piadosa. No existe, por ejemplo, el hecho de que alguien, yo he oído a algunas personas que dicen: pero si yo le quito algo a alguien para dárselo a comer a alguien que tiene hambre, no es pecado, porque la persona tiene hambre. Pero el robar, ya sea robarse un mango o robarse $1.000.000 delante de Dios, es lo mismo. Entonces no existen tonos grises. Entonces el pecado es de carácter absoluto. No lo puedo yo, digamos, poner un arcoíris de colores, sino que el pecado en sí es negro, sea cual sea, de tal manera que no hay neutralidad en el pecado. Por eso Jesús en Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo, en otras palabras, el que se mantiene al margen, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, vea esto, y claro que esta es la cosa que muchas veces no observamos en nuestra vida, pero el ser neutrales es ser cómplice del pecado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, ante una situación, quizás pudimos haber dicho ciertas cosas que podían resolver un problema, pero por mantener cierta neutralidad, nos hicimos cómplices, porque el que calla, otorga. Entonces, ¿cuántas cosas hemos cometido en este caso? Sí, pero también Santiago, por eso que
si hemos cometido un pecado de esa naturaleza, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname. Reconozco, Señor, que no hay neutralidad. Podemos verlo así a nivel de iglesia. El que no es conmigo, en otras palabras, el que no está en la visión de Cristo, por decir algo, el que no gana almas, el que no tiene visión para llevar el evangelio a nuestro país y fuera del país. Bueno, yo hago más bien que otros hagan eso. Entonces, si no es conmigo, el que conmigo dice no recoge, ¿qué cosa? Desparrama. Entonces, no es que queda neutral, sino que se convierte en cómplice y está perjudicando la obra de Dios el no hacer lo que Dios nos ha mandado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Así que alguien quiere mantenerse neutral, es decir, no es ni negro, no es ni blanco, pero es en un medio gris. Bueno, igualmente ya es pecado. Entonces, ahora también otra cosa importante sobre la revelación bíblica sobre el pecado es que cómo ve Dios el pecado por medio, por ejemplo, de los vocablos hebreos y griegos sobre este pecado. Es interesante, hay muchos vocablos y no vamos a entrar en todos ellos, pero brevemente vamos a ver que hay más de, ya de 25 vocablos, tanto en griego como en hebreo, que se traduce como pecado en diferentes formas, pero lo importante es que cada vocablo tiene una descripción, por decirlo de esta manera, ciertos ángulos acerca del pecado que me ayudan a identificar realmente cosas que no he visto en mi vida. Por ejemplo, en la enseñanza en el Antiguo Testamento, veamos unos vocablos en el Antiguo Testamento en hebreo y vamos a ver varias esferas. Por ejemplo, la primera esfera es en la esfera de lo moral. Hay varios términos que se usan ahí, como se traduce como errar el blanco, es una de las palabras hebreas. Otra palabra hebrea que se traduce como torcedura y otra palabra como mal. En cuanto menciona la Biblia errar el blanco, ¿cuál es la idea de ese pecado? Es errar el objetivo de su vida. Es decir, si yo no estoy en el centro de la voluntad de Dios, erré el blanco, o sea, el propósito, no estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Y si no estoy en el propósito de Dios, estoy pecando. Algunos, me imagino, están pensando, ¿y para qué vine a esta clase? La otra palabra hebrea que se traduce como torcedura, la idea es de esa palabra etimológica, viene la parte etimológica de esta palabra que significa contrario a lo justo, haciendo torcedura. Es decir, que la persona puede, por ejemplo, manipular la palabra de Dios, torcer la palabra, y vemos un pecado de ello como es la herejía. La palabra herejía significa opinión voluntariosa. Etimológicamente eso es la palabra herejía en griego. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, tuerce el derecho, eso es pecado. Las leyes las usa, pero las tuerce para el beneficio personal o de otra persona o para comprar, digamos, voluntades, lo que sea. Eso es pecado porque es una torcedura. Es contrario a lo justo, haciendo que las cosas se vayan por otro rumbo. Cuando usa la palabra mal, la idea original de esta palabra es rompiendo la ley de Dios. Por ejemplo, en Génesis 4:7 dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos acá el rompimiento de la administración de Dios sobre la vida. Eso se llama mal. Cuando el pecado se orienta en este sentido, es cuando una persona prácticamente lo que está haciendo es, estoy rompiendo relaciones espirituales, no diplomáticas, no espirituales con Dios. Ya sabiendo las leyes, yo digo, esto no lo quiero para mi vida. Entonces, eso es en la esfera de lo moral. Las otras palabras hebreas que se traducen al castellano están, lo voy a ver en la esfera de las relaciones fraternales, porque aunque estrictamente todo pecado es una ofensa a Dios, todo pecado, oiga bien esto, todo pecado que yo cometa contra mí, contra mi prójimo,
directamente es una ofensa contra Dios. Por eso, el hijo pródigo, cuando recapacitó, dijo, iré a mi padre y le diré. Fíjense bien, él había ofendido a su padre, pero sabía que al ofender a su padre, había ofendido a Dios. Por eso dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo. Primero contra el cielo y contra ti, papá. Entonces, todo pecado que todos nosotros cometamos, dice, pero yo no he ofendido a Dios. Si usted y yo ofendimos a mi prójimo, a alguien, entonces yo ofendo a Dios. Porque estrictamente todo pecado es una ofensa a Dios. Entonces, en la esfera de lo fraternal, por ejemplo, encontramos algunas palabras hebreas que se traducen como violencia o conducta perjudicial. La idea de estas palabras significa maltrato y opresión a los semejantes. Todo maltrato, sea verbal, sea físico, sea, también maltrato a través de la indiferencia, como es, por ejemplo, el bullying o el rechazo, el aborrecimiento. Tratar mal a una persona es pecado. Por eso en Génesis 6:11, aquí en estos versículos se usa esta palabra y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. La palabra violencia aquí es esa palabra que implica maltrato y opresión a sus semejantes. Entonces, si estamos nosotros maltratando a alguien, estoy cometiendo pecado. En Ezequiel 7:23 usa esta misma palabra y dice, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia, es decir, de maltrato. Proverbios 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Qué es la lisonja? Es una alabanza con propósito de manipular o querer obtener algo de aquella persona. Ay, hermanita de mi alma, te amo. No sabes qué felicidad siente mi alma. Y lo único que está procurando con ese gesto de y diciéndole, no hay persona más espiritual, más capaz, eres inteligente en el trabajo, qué barbaridad, eres la perfección en todo. Pero ¿qué es lo que anda buscando detrás de eso? Y a los 2 días le dice, ¿me puedes prestar $400? Eso es pecado. Entonces, si nosotros entendemos esto, que también en la esfera de lo que es lo fraternal, estamos cayendo en esos errores, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Veamos otra esfera, en la esfera de la santidad. Hay otras palabras que se ocupan aquí, es la palabra, por ejemplo, que vemos en castellano como profano, inmundo, contaminado, transgresor. Entonces, esas palabras vienen de una palabra hebrea, que la idea de esa palabra es rompiendo o rompimiento de las relaciones con Dios al violar su voluntad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de algo de lo profano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, el cuerpo de un cristiano es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el cuerpo se usa para hacer cosas pecaminosas, no solamente estoy actuando por decir algo. Si alguien robó, claro, robó, por ejemplo, a través de una firma, usó el cuerpo, pero recuerde que hay otro pecado también incluido en el robo, que es la profanación, porque usó un cuerpo dedicado para Dios y lo usó para hacer mal. Entonces hay una violación, o la está transgrediendo el nivel donde Dios estableció que esto ha sido separado para Dios y ahora lo está usando para hacer algo malo. Entonces ahí es un pecado de profanación. De ahí viene la palabra inmundo o contaminarse, también la palabra transgresión. Entonces vemos, por ejemplo, en el Salmo 37, 38 que dice, mas los transgresores, oiga esto, ¿qué significa transgresor? Bueno, cruzar el límite. Porque nosotros hemos, como cristianos, y todos, pues, por supuesto, la raza humana, Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces, cuando yo cruzo la línea o la frontera de lo que es de Dios, más los transgresores,
serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. O sea que los efectos también se pueden dar en las generaciones. De ahí que el Salmo 51, 13, David dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Quiénes son los transgresores? Son los que tienen con conocimiento de causa, pero han violado la frontera entre lo santo y lo profano, y ellos entonces cruzan esa barrera, y entonces los pecadores, dice, se convertirán a ti. O sea, David quería, ya que él había caído en un pecado, no solo de adulterio, no solamente de homicidio, pero él había caído en un pecado de transgresión. Entonces por eso dice, ahora que yo experimenté la transgresión, le enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La otra esfera es la esfera de la verdad. Hay vocablos hebreos que se traducen al castellano como engaño, falsedad, falso testimonio, vanidad. La idea de estas palabras hebreas es que es la indiferencia para obrar con malicia para engañar. Entonces, aquí vemos la astucia, la malicia para poder seducir a alguien, ponerle una trampa. Por eso, en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué cosa? Falso testimonio. Cuando habla de falso testimonio, es que está, con lo que está diciendo, está dañando a otra persona. No es que alguien pueda decir, es que se me salió. No, usted lo dijo con responsabilidad para dañar a alguien. Lo que dijo, el falso testimonio, es un daño. Por eso que en el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la niñez, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hablar mentira es pecado. O sea que en la esfera de la verdad, porque Dios desea que nosotros vivamos en la verdad y la verdad nos hará libres, pero si yo miento, lo que estoy haciendo es pecando contra Dios en esa área. Isaías 28:15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Toda persona que usa la mentira y la falsedad y piensa que es su refugio, su búnker, donde no le va a pasar absolutamente nada, quiero decirle que Dios tiene bombas que penetran los búnkers. Entonces, no hay pecado que a Dios no lo vaya en un momento dado a castigar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios así lo demanda. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Entonces, otro de los pecados en la esfera de la verdad es ser un testigo falso. ¿Cuántas personas están presas por las palabras mentirosas, por el falso testimonio, porque le dieron dinero? ¿Cuántos jueces han recibido sobornos para poder condenar al inocente? ¿Cuántos abogados se han sometido? ¿Cuántos testigos levantaron falso testimonio y ahora aquel hombre, aquella mujer está presa y algunos hasta los han matado por el falso testimonio? ¿Cuántas personas por falso testimonio en un momento dijeron, este hombre hizo tal cosa y la gente prácticamente lo lapidó? ¿Pero por qué? Por la lengua mentirosa de alguien. Entonces vemos aquí cuán peligroso, y esto no quedará sin castigo, y el que hablare mentira, dice, no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que hablare mentira perecerá. Otro de los salmos, el Salmo 12:2 dice, habla mentira cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ya mencionamos la palabra lisonja, que es alabar a alguien para obtener un beneficio de esa persona, y con doblez de corazón, o sea que no tiene la intención, digamos, de lo que está diciendo, sino que hay algo debajo de la mesa, con lo que está diciendo. Eso es castigable. Salmo 24:4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no
ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dios desea que nosotros actuemos de esa manera. Entonces, en la esfera de la verdad también se cometen este tipo de pecados, pero también en la esfera de la sabiduría. Vemos algunos términos hebreos que se traducen como simples, sin entendimiento, necio, escarnecedor. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, los Salmos, en Eclesiastés y en otros, vemos también esta terminología. Ahora, la idea de estos términos es que no se preocupa de razonar por negarse a ello, por descuido e ignorancia deliberada, por negligencia. Es decir, que una persona simple o sin entendimiento, alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso como un pecado? Pues hay negligencia en todo esto. Por eso que vean lo que dice Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Cuando se habla entonces de la simpleza, sencillamente es porque la persona, teniendo la capacidad y la inteligencia de pensar, no quiere pensar. Y no solo eso, o sea que es un descuido y a la vez es una negligencia deliberada. O sea que la simpleza es un pecado de negligencia, porque todos tenemos la responsabilidad de conocer. Proverbios 9:4 dice a cualquier simple, aquí está hablando de la mujer seductora, ven acá. O sea que los simples son los que son las carnadas favoritas del pecado. ¿Por qué? Porque no les gusta pensar, porque no quieren conocer lo que dice la palabra, actúan por negligencia. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor, que es otro de los pecados, el escarnecimiento, tiene que ver también en la esfera de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es la persona que se burla, daña la dignidad de una persona, y eso también es, y por ejemplo, que lo que sufren los niños en las escuelas, el famoso bullying, eso es pecado. ¿Por qué? Porque están dañando la inteligencia, están dañando las emociones, están dañando ese espíritu de ser un emprendedor, de poder salir adelante, pero a través de la burla lo que están haciendo es sencillamente degradando el valor que Dios le ha dado a esa persona. Entonces eso ya es pecado. Proverbios 14:6 dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. O sea que para una persona que daña la dignidad de otra persona, eso es pecado y por ende pues nunca va a encontrar entonces la sabiduría, porque para él es sumamente complicado. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento con respecto también al pecado? Entonces, teniendo estos pocos vocablos del hebreo que nos hablan de lo que es el arco iris de lo que es el pecado, veamos lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ocupa también otros vocablos que se traducen también como errar el blanco, el propósito, lo mismo que vemos en el hebreo. Pero también hay otro término que la Biblia usa como pecado y es deuda. Por eso que en Mateo 6:12 dice Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas. Jesús dice en el Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el pecado equivale a una deuda con Dios. Cada vez que nosotros hemos pecado, nos estamos, hermanos, descapitalizando espiritualmente. Entonces yo estoy teniendo una deuda con Dios, entonces yo tengo que pagarla, claro. Lo hermoso es que yo no puedo, pero Cristo sí puede si yo me arrepiento y por la fe en la sangre de Cristo, el pago de Cristo, entonces me paga mi deuda. Pero también usa otro término que es el desenfreno. Y entonces cuando habla del desenfreno, la idea es el quebrantar la ley de Dios deliberadamente. O sea que ya con conocimiento de causa, con alevosía, con ventaja, es cuando la Biblia habla del desenfreno. Por ejemplo, en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. La palabra que dice el que comete pecado, la palabra que se usa ahí en el original griego, está hablando del desenfreno. O sea que conociendo la palabra va en contra y no le importa. Eso es pecado. La desobediencia es otro término. En Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, la desobediencia que vemos aquí no es otra cosa que escuchar con falsa atención. O sea, parece que estoy atento y recibiendo el consejo, pero entra por mi oído y sale por el otro. Esa actitud, hermano, es pecado. Es como cuando le está hablando a su jefe y usted está bien atento, pero usted está pensando en otra cosa, porque no le importa lo que está diciendo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que tal vez está hablando con la esposa, con el esposo? Sí, pero su mente anda por otro lado. ¿Por qué? Esa actitud entonces es prácticamente es pecado. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo, que estoy poniendo atención, porque deliberadamente, claro, hay veces que a unos agarra vuelo por otro lado porque ya la memoria y tantas cosas o preocupaciones le disparan la mente. Ahí no hay pecado, pero cuando ya intencionalmente la persona solo aparenta que está recibiendo, por ejemplo, un consejo, dice, sí, está bien, pero por dentro no lo voy a hacer. Eso es pecado. Por eso Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, la palabra transgresión y desobediencia, aquí está hablando de esa palabra que implica falsa atención, o sea, hipocresía en otras palabras. Vemos la otra palabra que es transgresión, Romanos 4:15, en esa porción bíblica la palabra está implicando excederse los límites. Dios ha puesto límites al mar, ha puesto límites por las leyes al universo, pero en Romanos 4:15, cuando el hombre, hermanos, cruza o excede los límites, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si no hay un límite, y Dios no me ha dicho, pues no hay problema. Pero si Dios pone una ley y yo estoy transgrediendo, entonces me estoy excediendo en los límites. Hay ciertas cosas que podemos excedernos. Por ejemplo, dentro de los pecados que se encuentran ahí es el pecado de la gula, que es un pecado, yo no sé cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios por un pecado como ese. Especialmente cuando vamos a comer, vamos a un buffet. All you can eat. Usted, especialmente cuando son caros, no son más baratos, pues no importa, pero cuando usted dice, pagué $40 por este buffet, así que tengo que aprovechar. Y con esa comida, usted ya ni cena, ni desayuna, ni almuerza, sino que 2 días después, como que es un león, siente hambre a los 5 días después. Entonces, y nosotros actuamos, excedemos nuestros límites, sabiendo, por ejemplo, los riesgos, los peligros, por ejemplo, de la alta velocidad. Sabemos que en las carreteras hay, digamos, indicadores que nos dicen cuál es el límite de velocidad. Claro, hay veces que uno, de repente, cuando el vehículo está nuevo, ni se siente de repente. Uno mira, dice. Pero si con conocimiento de causa, dice el límite, por decir algo, 100 kilómetros por hora y usted va a 160, los ángeles se bajan y lo dejan solo a usted. Entonces, porque estoy yo abusando. ¿Y qué estoy haciendo? Oiga esto, está poniendo en peligro su vida y de los pasajeros. No, es que yo soy campeón de Fórmula 1. Si usted tiene un novio que así es, no vuelva a subirse con él.
Si se quiere estrellar, déjelo, que se estrelle, pero no va. ¿Por qué? Porque es irresponsable, porque está excediendo los límites. Y así podemos hablar de otras cosas, ¿no? Vemos también otro término que usa en el Nuevo Testamento es la palabra falta. Por ejemplo, en Efesios 1:7 dice, bueno, ahí prácticamente la palabra tiene la idea de caer de un nivel de conducta. O sea, que Dios pone un estándar y descender, eso es lo que no es como una falta, pero es pecado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y la palabra pecado aquí, en castellano, prácticamente está refiriéndose a la palabra griega, que significa caer de un nivel de conducta. O sea, este es digamos, el estándar que Dios me ha puesto, pero yo descendí. Eso es pecado, no estar al nivel que Dios quiere. Otra palabra es derrota. En Romanos 11:12, que prácticamente esto tiene que ver con un rechazo a Cristo o sacarle tarjeta roja a Jesús. Romanos 11:12 dice, si su transgresión es la riqueza del mundo, en otras palabras, la palabra aquí transgresión está hablando el rechazo. Si el rechazo del pueblo de Israel, en este caso, en el contexto, es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles. O sea que Dios cambia eso para bendición del pueblo gentil, cuanto más la plena restauración. El punto es que cuando habla aquí de la transgresión, está diciendo que si el pueblo hebreo, en ese caso, rechazó a Cristo, para usted y para mí significa oportunidad de salvación, pero también para ellos se les dará la salvación, en el contexto de todo Romanos 11. Entonces, toda persona que rechaza a Cristo, no quiere oír aquí, cuando usted está evangelizando a alguien, no quiere oír nada de Jesús, eso es pecado. Solamente el rechazar a Cristo, el no escuchar, no querer leer la Biblia, no querer hablar, no que le hablen de Cristo, ya eso es pecado. Rechazar a Cristo, ¿por qué? Por un plato de lentejas. La impiedad es otra palabra que vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos 12:11. Ahí prácticamente esta palabra nos habla de irreverencia o poco interés a Dios y lo sagrado. Entonces, el no darle la importancia a Dios y a las cosas de Dios es pecado. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces ahí está referido a el poco interés a Dios y las cosas de Dios, y esa, digamos, apatía es pecado. La otra palabra es error. La encontramos en Hebreos 9:7, que habla de pecar con descuido o por ignorancia. En Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Claro, hubo descuido, no lo sabía, pero eso no me exime de culpabilidad. Porque si Dios me ha dejado su palabra y yo no lo sabía, y teniendo la palabra en mis manos, no leí la Biblia, la culpa es mía. Entonces, aún por los pecados de ignorancia, Cristo nos redimió. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, hermanos, la verdad que uno solamente puede decir, Señor, realmente estoy mal, ¿no? ¿Cuánto se pone usted de calificación? Entonces, cuando uno empieza a analizar estas cosas, dice, no, tengo problemas ahora, pero quiero decirle esto. Si tenemos problemas con el pecado, más grande que los pecados es la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la gracia de Dios nos redime del pecado, de la condenación y de todas estas cosas. ¿Y por qué es importante que nosotros desmenucemos un poco lo que es en sí el pecado? ¿Por qué, hermano? Porque hay pecados que los desconozco. Yo estoy seguro que al haber hecho este breve análisis, hermano, de estos pecados, de repente nos damos cuenta, yo pequé con esto, he pecado con lo otro. Entonces la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cómo se puede encubrir? Por ignorancia. Se cubre el pecado porque se me olvidó. Y si esas cosas están sucediendo, entonces el Espíritu Santo nos redarguye, es decir,
saca a luz el pecado que hay en nosotros. ¿Con qué objetivo? No para avergonzarnos, no para sacarlo en una pantalla como esta y decir, fulano de tal, aquí aparece el nombre y esta es la lista de pecados. No, no. Dios nos redarguye a nosotros, nos trae a memoria el pecado. ¿Con qué objetivo? Para que reconozca que tengo allí una bomba de tiempo que me está dañando, y está dañando mis relaciones, está dañando mis oportunidades, está dañando mi vida, está dañando mi presente y va a dañar mi futuro. Entonces, ¿con qué objetivo Dios lo hace? Para que yo me dé cuenta y le pida perdón a Dios y por la fe en su sangre reciba el perdón de todo pecado. Y eso es porque, hermano, porque es la misericordia de Dios. Es el mejor diagnóstico que podemos tener de nosotros mismos. Y eso nos ayudará a ser libres, porque Cristo quiere que seamos libres. Porque el pecado, recuerde, es el anzuelo de Satanás para tenernos atrapados. Pero en el momento que puedo reconocer el pecado, lo confieso, le pido perdón y por la fe en su sangre recibo el perdón. Cuando el pecado es remitido, es decir, es despedido de mi alma, entonces también la autoridad del diablo ya no tiene nada por qué estar haciendo en una persona que se ha arrepentido del pecado. Si usted, por alguna razón, no se acuerda de algo, dígale a Dios, Señor, redargúyeme. Yo le voy a dar una tarea. Esta noche, al llegar a su casa, antes de acostarse, dígale, Espíritu Santo, gracias porque me has traído a memoria algunos pecados, pero si hubiese algo todavía pendiente, facturas pendientes, que el diablo las sabe, y esas me están dañando, yo sé que tú eres bueno, tú me vas a ayudar. El Espíritu Santo le va a traer a memoria. Usted va a empezar a llorar y a empezar a confesar y decirle, Señor, perdóname por esto, lo demás. Y eso le traerá, ¿qué cosa? Limpieza. Cuando usted siente limpieza, usted se siente en paz, usted siente gozo, usted experimenta realmente la gloria de Dios sobre usted, porque Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Vamos a orar. Buen Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te pido para gloria de tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer algunas cosas que a mí se me han olvidado y que yo te las pueda confesar a ti, Señor. Me arrepiento, Señor, de toda maldad. Padre mío, te pido que seas tú haciendo el milagro. Perdóname, Jesús, perdóname. Límpiame, Señor, con esa sangre carmesí. Quiero, Señor, que no quede nada oculto en mi conciencia. Trae memoria lo que se me olvidó. Aún cosas, Señor, que quizás ni nos dimos cuenta o por alguna razón las justificamos. Señor, santifica tu iglesia, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eres tú, Señor, quien va a traer la sanidad a tu pueblo. Espíritu Santo, haz una obra hermosa. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados.
límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.